sobre todo en este tiempo en que el Señor nos está permitiendo recuperar una de las cosas que se perdieron. Diga conmigo, identidad. Se perdió esa identidad. Antes de empezar con lo que el Señor ha puesto en el corazón para que compartamos, porque recuerda, hermano, que esto ya no es una cuestión de que alguien se para aquí a predicar, a dirigir y lo que esa persona dice eso es. No, acuérdese, hermano, que usted tiene que tomar cada una de las palabras que compartimos y usted escudriñarla. Eso fue lo que dijo Yeshua, escudriñenla. No digan amén a todo lo que dicen allá, no, escudriñen la palabra, porque en ella saben que encontrarán, saben que en ella encontrarán la vida eterna. Así que vamos a recordar. Carlos, póngame allí un momento, que hay hermanos que todavía me han preguntado cuando se habla de Torah. Hoy conversaba con un hermano y me hacía recordar esto. Hay hermanos que me preguntaban y me decían, Torah, más que una palabra en hebreo para presumir que uno sabe hebreo, es la palabra que traduce literalmente instrucción. Por eso la palabra mal traducida, ley de Dios o ley del Señor, realmente lo que significa es instrucción. Cuando nosotros hablamos primeramente de Tanaj, Tanaj es el nombre que lleva todo lo que conocemos como Antiguo Pacto de la Biblia, lo que nos enseñaron, o mal dicho Antiguo Testamento, porque no tiene nada que ver con un testamento. Todo el Antiguo Pacto hace parte de la Tanaj, que esto no es otra cosa más que un acrónimo, una combinación de la palabra Torah, Nevi'im y Ketuvim. Esto viene a ser como una K. Torah, Nevi'im y Ketuvim. Siguiente diapositiva, ahí lo vemos. La palabra Tanaj está compuesta de Torah, Nevi'im y Ketuvim, que son la instrucción, o lo que nos enseñaron como Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, que Pentateuco lo que traduce es 5 libros, es una palabra en griego que traduce 5 libros. Torah es instrucción, fue lo que le dio a Moshe el Eterno. Y también está Nevi'im, que son los profetas, y Ketuvim, que son los escritos. Esto a manera de estudio. Recuerde que usted y yo lo que somos es estudiantes de la palabra del Señor. Amén. Siguiente, Cali. Nevi'im, o los escritos, es donde está, perdón, Nevi'im es los profetas. Ahí está Josué, Jueces, Samuel, Isaías, Jeremías, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Todos estos hacen parte de esa porción de la Tanaj que es Nevi'im, que significa profetas. Ojo, lo que dicen esas palabras son literal, es literal. Nevi'im significa profetas. Yo podría decir, vamos al libro de los profetas, y así lo escuchamos decir. Por eso no se preocupe en decir, vamos a, ay no, profetas no, Nevi'im, no, es lo mismo. Es lo mismo, solo para que usted conozca de qué se trata. Y en la siguiente, entonces está Ketuvim. Ketuvim, los escritos. Y es donde está Salmos, que significa alabanzas. El original es Tehilim, significa alabanzas, tal cual. Proverbios, Job, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, de Nehemías y Primera y Segunda de Crónicas. Esto es un repaso de lo que es Tanaj, que es Torah, Nevi'im y Ketuvim, y lo que esto implica. Ahora vamos a recordar lo que el Señor nos ha venido hablando. Primera de Reyes 10:27, lo leíamos hace 8 días. Yo quiero que usted me acompañe, hermano, porque nunca es en vano recordar la palabra. Siempre que usted y yo recordamos la palabra, el Señor nos habla, el Señor nos dice cosas bonitas. Y en Primera de Reyes 10, verso 27, Primera de Reyes 10, verso 27, vemos como el rey Salomón, que hereda el reino de David, ese reino que el mismo Yahweh le había puesto en sus manos, ya inclusive Yahweh le había dicho a David, nunca faltará un rey en el trono, siempre voy a proveer un rey. Por cuanto guarda mi palabra, sabemos que David, aunque fue tal vez el peor rey de la historia, déjeme recordar eso también, aunque David tal vez fue el peor rey de la historia porque fue el que más sangre derramó, porque fue un adúltero, ¿sí? Porque fue malo en cierta medida, fue mal padre incluso, ¿sí? Aún así él tenía el corazón conforme al del Señor. ¿Por qué? Porque sabía cómo arrepentirse, sabía cómo entrar en la presencia del Señor para purificar su vida. Por eso fue llamado conforme al corazón. Recibe pues el reino
de manos de su padre Salomón. Y vemos aquí en este versículo, y lo vamos a leer, dice: e hizo el rey en Jerusalén, está hablando de Salomón, la plata llegar a ser como piedras, y los cedros como gabraigos de la cefela en abundancia. Y traían de Egipto caballos y lienzos, Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto, y el carro por 600 piezas de plata, y el caballo por 150, y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los geteos y de Siria. Y dice el verso 1 del capítulo 11: pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, y a las de Edom, y a las de Sidón, y las geteas, gentes de las cuales, ojo, dijo Yahweh a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente te harían inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Y estas pues se juntó Salomón con amor. Entonces vemos aquí cómo Salomón no guarda el pacto, y es el principio de dolores para lo que fue en el pueblo de Israel. Y ahí más adelante, en Primera de Reyes 11, en el que ya estamos leyendo, vamos a seguir leyendo desde el versículo 2, perdón, desde el versículo 3. Dice: y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Diga, dioses ajenos. Nótese cómo existen los dioses. Por eso, hermano, uno se queda cortico cuando le dicen Dios lo bendiga. Le dan ganas a uno de preguntar: ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios? Es que hay muchos dioses, identifíquenlo. Por eso nuestro Padre Celestial tiene un nombre, el cual lo dio a conocer, lo está restaurando en medio de este tiempo. De hecho, allá en Malaquías dice: porque en el tiempo que yo estoy preparando, uno será mi nombre. Uno será mi nombre. Entonces, hago ese paréntesis ahí para que recordemos que hay muchos dioses. Y entonces dice: y su corazón no era perfecto con Yahweh su Dios, como el corazón de David su padre. Verso 5: porque Salomón siguió a Astoret, ¿sí?, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Yahweh, y no siguió cumplidamente a Yahweh como David su padre. Entonces edificó Salomón un altar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Verso 9: y se enojó Yahweh contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Yahweh, el Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Yahweh. Diga, no guardó lo que le mandó Yahweh. Clave de eso, hermano: no guardar, nos metemos en problemas. Y mire el verso 11, que es donde aparece la sentencia. En ese verso 11 es donde viene la historia que impactaría nuestras vidas. Verso 11: y dijo Yahweh a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tus siervos. Verso 12: sin embargo no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, a la cual yo he elegido. Entonces fíjese cómo aquí es donde viene la sentencia de parte del Creador acerca de su pueblo Israel, ¿sí? Ahora, en el versículo 12 hasta el 31 ya vemos la ejecución de la sentencia. Como les digo, esto es un recordéis. Ahí es donde se parte la historia. Más adelante entonces vemos cómo a Jeroboam le es entregada las 10 tribus. Todo esto ya lo vimos. Y entonces Jeroboam peca y hace que el pueblo de Israel peque, y por motivo de ese pecado dice Yahweh que le quita la palabra, les quita el gozo y los hace dispersión, les hace un exilio, y se van a llenar todo el resto de la tierra. Entonces ahí comienza la historia en donde dice que el pueblo de Israel fue esparcido. Recordamos también cuando Jacob
que adoptó a los hijos de José, ¿sí?, a Benjamín y a Manasés, los bendice. A Efraín y a Manasés los bendice y hace el cruce de manos. Y José le dice: no, papá, así no es. Este es Manasés. Y Jacob, porque en su corazón ya lo había sentido de parte de Yahweh, dice: no, hijo, yo sé, pero también Manasés va a ser un pueblo grande. Pero dice: pero Efraín vendrá a ser multitud de naciones. Multitud de naciones. Y es en ese momento entonces cuando de la casa de Efraín viene Jeroboam. Jeroboam entonces hace pecar al pueblo y el Señor los esparce por toda la tierra. Esparció a las ovejas de Israel por toda la tierra. Y vamos entonces a Mateo 15, verso 21. Mateo 15, verso 21. Dice: saliendo Yeshua de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten bondad de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yeshua no le respondió palabra. Diga, la ignoró. La ignoró. La ignoró. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no a la mujer, sino a sus discípulos, le dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Quiere decir, hermano, que si usted no tiene identidad como casa de Israel, Yeshua no vino por usted. ¿Es claro eso? Ay, sí. Ay, Si usted y yo no tenemos identidad como casa de Israel, ojo, no lo estoy diciendo yo, usted lo está leyendo con sus ojos, usted lo está leyendo ahí, ¿cierto? Usted tiene la palabra ahí. Porque no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No hay más. Si usted y yo no nos identificamos como casa de Israel, Yeshua no vino por nosotros. Yeshua no tiene nada que ver por nosotros. No tenemos nada que ver en ese asunto. Pero si usted y yo nos identificamos como casa de Israel, hermano, gócese, porque Yeshua está haciendo su labor con nosotros. Aleluya. Él la está haciendo. Aleluya. Cuando Yahweh proveyó el nuevo pacto, dice que Él mismo escribiría la Torah en los corazones de su pueblo y lo colocaría en la mente de su pueblo. El hecho de que usted y yo nos interesemos por mirar, vuelvo y digo, ya no las raíces hebreas, sino nuestras raíces hebreas, es porque el Señor está colocando su palabra en nuestro corazón, en nuestra mente. Así es. Y algo que me marca mucho y me llama mucho la atención en estos últimos tiempos es ver cómo antes uno cogía la palabra del Señor y siempre uno tenía que llevarla a un ambiente como elevado, como por allá, que es simbólico y que aquí dice una cosa pero para mí significa otra. Y así nos enseñaron mucho tiempo los hombres, así nos enseñaron mucho tiempo allá en Roma, cuando nos movíamos en toda esa idolatría. Pero usted y yo vemos cómo ahora que tenemos identidad y que recobramos la identidad, todas las palabras que están en la palabra son literales para nosotros. Se están haciendo literales, ya dejaron de ser un mito, una historia, una fábula que tiene entonces un significado para nosotros. No, son palabras directas que el Señor quiere poner en nuestro corazón. Por eso Él ha dicho: yo mismo pondré mi Torah, mi instrucción en sus corazones y la pondré en sus mentes. Es más, esta palabra se confirma ahí en Mateo 10. Devuélvase a Mateo 10 para que no quede ninguna duda, mi hermano. En Mateo 10, verso 5. Miren lo que le dice Yeshua a sus estudiantes, a sus talmidim, o lo que conocemos como discípulos. Le dice a esos estudiantes que fueron los encargados de empezar a regar la palabra, a anunciar las buenas nuevas de salvación. Y dice en el versículo 5 de Mateo 10: a estos 12 envió Yeshua y les dio instrucciones. Diga, les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Lo volvió a leer? Así es. ¿Lo volvió a leer usted?
como para que no haya margen de error. No vayan, antes mejor vayan es a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cuáles ovejas perdidas? Las que se esparcieron después de que Jeroboam hizo pecar al pueblo de Israel, después de que lo hizo pecar. En Jeremías 31-35 también lo vamos a recordar. Es donde entonces el Señor provee por su infinita bondad y amor ese nuevo pacto. Jeremías 31, desde el verso 31, dice: he aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Qué acaba de nombrar aquí el Señor? Un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Claro hasta ahí, ¿sí? Las dos casas. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. O sea, él cumplió con sus funciones como marido, pero ella no cumplió con sus funciones como esposa, como amada. Verso 33: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley, dice ahí en esta versión, en el original hebreo, el cual es necesario nosotros escudriñar, dice: daré mi instrucción, dice: daré mi Torah, es como lo dice allí, en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos, Alison, ¿sí? Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Verso 35: así ha dicho Yahweh, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de noche, que parte el mar y quebraron sus ondas. Yahweh de los ejércitos es su nombre. Es su nombre. Entonces el Señor provee un nuevo pacto por amor a la casa de Israel. Recuerden, casa de Judá está allá todavía, se quedó juiciosa. Casa de Israel fue dispersada y fue a ser multitud de naciones. Casa de Israel, para la casa de Israel es toda la palabra, es toda la instrucción y es la promesa también. Es la promesa también. En Gálatas 3:29, Gálatas 3:29, Gálatas 3. Mire lo que dice aquí. Por si todavía hay dudas de si usted es casa de Israel o no, hay dos posibilidades, escúchame bien. En medio de la dispersión de la casa de Israel, que fueron a llenar todos los lugares de la tierra, la gran mayoría del pueblo de Israel llegaron a Sefarta, que es España, es lo mismo. Llegaron a España y en Francia se metieron ellos allí. Ahí entonces fue donde ocurrió lo de la Santa Inquisición, supuestamente, vuelvo y digo, esto es un recorderis, en donde le decían a los que venían de la casa de Israel: niegue la Torá, no siga creyendo en esas cosas y conviértase al cristianismo. ¿Sí ven? Lo mismo que hacen hoy día los musulmanes con los cristianos. Es exactamente lo mismo. Los musulmanes de hoy día van a todas las regiones buscando cristianos y les dicen: nieguen la Biblia, nieguen a Cristo, sigan a Alá, sigan nuestro Corán. Ah, que no, les cortan la cabeza, niños, niñas, lo que sea, y los queman con su Biblia. Exactamente eso hacían en ese entonces, pero lo hacían era con el pueblo de Israel. O sea, hay algo extraño, ¿no? Como que lo que sembraron cosecharon, como que lo que sembraron cosecharon. El caso es que en ese tiempo era con los del pueblo de Israel y los cogían con todo y su Torah y les decían: niegue esto, niéguelo y conviértase al cristianismo, a todo lo que le queremos enseñar.
Y los que decían no eran quemados vivos con sus esposas, sus hijos y la Torá. Y los que decían sí, por miedo a morir, les decían listo, pero ya usted no se va a llamar más Joseph, usted se va a llamar Carlos. Y como usted es morenito, ya su apellido no va a ser Ben Abraham, ya su apellido va a ser Moreno. Y entonces así empiezan a nacer lo que se llaman los apellidos sefarditas. Apellidos que ellos los tomaban según lo que vieran, por ejemplo, con texturas físicas. Todos esos apellidos, moreno, delgadillo, gordillo, blanco, esos conforme la contextura física de la persona que estaban haciéndole la cuestión. O también cosas como la construcción, y entonces aparecen los apellidos ladrillo, varillas, paredes, pisos, puertas. Esos apellidos son sefarditas, escúcheme bien. También entonces los de la naturaleza, apellidos ríos, palmas, piedra, hay cualquier cantidad. Todos esos apellidos fueron tomados para cambiarle los nombres y los apellidos a esos de la casa de Israel que se negaban, que sí negaban y que sí aceptaban con el tal de seguir viviendo. Ahora, eso fue mucho antes de que apareciera en escena Cristóbal Colón. Y Cristóbal Colón era uno de esos del pueblo de Israel. Venía de uno de esos del pueblo de Israel. Solamente que él fue uno de los que sí dijo no me quiero morir. Y era conocido como se conocían los judíos marranos. Porque lo primero que hacían para que negaran su creencia y su emuná para el Creador y la Torá era ponerles un plato de comida de cerdo, carne de cerdo, porque el Señor les había prohibido comer esta carne. Y entonces los judíos que decían no me quiero morir, cámbiame el nombre si quiere, les decían empiece a comer, y los llamaban judíos marranos. En ese entonces habían cualquier cantidad de prisiones llenas de judíos marranos, lo que se llamaban así. Y cuando entonces Cristóbal Colón empieza a coger el estatus y el nivel como historiador y como profesor, como todo esto, Cristóbal Colón dice, bueno, me voy a ir a descubrir tierras, aunque eso de descubrir América es simplemente lo que más resaltaron porque lo hizo él con mucho respaldo, pero América ya lo habían visitado mucho antes. El caso es que Cristóbal Colón sale y lo primero que le dice a sus reyes es déjenme llevarme todos esos judíos, todos esos de Israel, déjenme llevármelos, que si se llegan a morir no se pierde nada, dijo él. Fue lo que él mencionó, para que se dejaran traer a todos esos judíos, pero en su corazón estaba también el temor y el amor porque sabía que eran de su pueblo. Y entonces Cristóbal Colón viene y empieza a irse para cumplir toda su ruta y todo su itinerario y llega a América. Por eso, hermano, no se sorprenda si de repente usted tiene una gota de sangre judía. No se sorprenda si usted de repente tiene descendencia directa de la casa de Israel. No se sorprenda, hermano. Y si quiere vaya y estudie acerca de apellidos sefarditas. Y si se los encuentra ahí, pues hermano, con mayor razón, toda la palabra, toda la instrucción es para usted y para mí. Así es. Pero entonces leemos aquí en Gálatas. Mire qué bonito esto, mi hermano. Gálatas 3, verso 29. Estaba diciendo antes de contar esta pequeña historia que hay dos posibilidades, o hay dos formas más bien, de que usted tenga identidad como pueblo de Israel. Una, la que acabo de mencionar. Segunda, verso 29 de Gálatas 3. Y si vosotros sois de Yeshua, ciertamente linaje de Abraham, sois herederos según la promesa. Hermano, no cabe ninguna duda. ¿Y herederos según cuál promesa? Pues la que proveyó el Señor. La que proveyó el Señor, en donde dijo, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Las dos posibilidades están ahí plasmadas. O sea que tampoco voy a decir, no tengo ninguno de los 2500 apellidos que han encontrado sefarditas. Hermano, pero usted recibe a Yeshua. Usted cree que Él es el Salvador. Usted cree que Él es la palabra viviente del Señor. Hermano, usted es de Yeshua. Entonces usted es linaje de Abraham y también hace parte de la promesa. Así es. Entonces eso es motivo especial para que usted y yo nos acerquemos al Señor. Así es. Para que usted y yo tengamos identidad. Se perdió la identidad allá, porque Yahweh así lo quiso. Yahweh dijo, ya no serán más pueblo, a causa de lo que hizo Jeroboam, que los hizo ir en pos de los ídolos, en pos de la idolatría, y dijo, les quito la Torah, les quito las fiestas, les quito el gozo, y exilio total, hasta más allá del Éufrates se van, y los esparció. Pero Yeshua ha venido, si no, por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces mire el aprieto tan grande
en el que se meten los que dicen: yo no puedo ser casa de Israel. O sea, mis respetos con Israel, ¿no? Ejemplo y espejos tenemos de alguien que maldiga a Israel y a Jerusalén. O si no, mira a Chávez, que lo maldijo de lo más profundo de sus entrañas, dijo. ¿Y qué fue lo que se le pudrió del cáncer? Sus entrañas. Eso fue lo que se le pudrió. Porque el Señor no miente, el Señor es fiel a su palabra. Y así como es fiel para hacer cumplir esa clase de cosas, es fiel para cumplir sus pactos y sus promesas. Y Él ha dicho que si usted y yo somos de Yeshua, pues también somos linaje de Abraham. Y entonces también somos por parte de la promesa. Hermano, eso es claro. Eso es claro, y vuelvo y le digo, estamos leyendo usted y yo ahí en la palabra cosas literales. Cosas literales. Antes nos habían enseñado, es que el Señor le dijo a Abraham: mira la arena del mar, así será tu descendencia, la Israel terrenal. Y ahora mira las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Y entonces nos enseñaron que nosotros somos Israel celestial. ¿Sí ven? Simbologías. No, la cuestión es literal, hermanos. Nosotros somos casa de Israel, o bien sea de una forma o a través de Yeshua. ¿Cuántos glorifican al Padre por eso? Yo lo glorifico, hermano. Porque entonces eso nos hace parte de la promesa. Y si Yeshua ha venido, es a las ovejas perdidas de la casa de Israel, yo quiero ser parte de esas ovejas. Yo quiero ser parte de esas ovejas. Y entonces no lo coloqué ahí, pero recordamos entonces lo que dice Lucas 15, la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Que nos enseñaban también entonces que eran los pecadores que vienen y reciben a Cristo en su corazón. Hermano, ya lo recibió en su corazón, ya usted es salvo. Ya usted es salvo. No tiene que hacer nada más. Mentira. Nos enseñaban desde el principio a tener una relación mediocre con el Creador. Cuando Yeshua lo único que enseñaba y le decía a sus discípulos era: ole, no pudieron orar siquiera una hora. Entren en oración con el Padre para que no caigan en tentación. Y se devolvía otra vez a orar. Y se la pasaba todo el tiempo. Y todo el tiempo declaraba con sus palabras: es que yo no hablo otra cosa sino las que mi Padre me dice que hable. Y le dijo Hasatán en el desierto: es que escrito está, solo a Yahweh tu Elohim adorarás y solamente al servirás. Él se la pasó todo el tiempo exaltando al Padre y enseñando una relación personal con el Padre. Y finalmente entonces, tampoco lo puse ahí, pero dice el libro de Juan, capítulo 17, verso 3: porque esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, que te conozcan a ti. Y vuelvo también y lo recuerdo: ¿cuál es el principio de conocer a alguien? Mucho gusto, mi nombre es Wilson, su nombre es Luz Mari. Siempre, hermano, en cualquier escenario del mundo, ese es el principio de conocer a alguien: por el nombre, por el nombre. Y el Señor, cualquier cantidad de versos en su palabra donde dice: por amor a mi nombre estableceré mi nombre, levanta altar a mi nombre lo pondré sobre ustedes, y no porque ustedes se lo merezcan, sino por amor a mi nombre. Y encontramos cualquier cantidad de porciones bíblicas donde Él dice y demuestra la importancia de su nombre. Pues, hermano, lo primero que el Señor ha hecho con nosotros y que debe de hacer es restaurar su nombre. Amén. Y ese principio de conocer a alguien, y ya conociéndolo nos acercamos un poquito más. Y a medida que lo vamos conociendo más vamos entendiendo. Y a medida que lo vamos conociendo más hijos nos sentimos. Y a medida que lo vamos conociendo más, hermano, entonces vamos usted y yo poder disfrutar de esa salvación tan grande de la que se habla en su palabra. Tremendo todo esto, mi hermano. Vamos a Sofonías 3. Y aquí sí empieza que el Señor rogamos con todo nuestro corazón. Mientras busca Sofonías, yo le pido que me acompañe en una oración al Padre. Señor, delante de tu presencia estamos, Padre. Señor, y no queremos que nos hable el hombre. Ya no queremos más enseñanzas de hombres. Ya no queremos más falacias. Esas cosas que aparecen ser verdad, pero no lo son. Padre, deseamos que tú nos hables, que tú pongas esa palabra. Señor, que se cumpla en nosotros esa palabra. Que tú la pongas en nuestro corazón y en nuestra mente. Que no haya interpretación de hombres aquí, Señor. Guárdanos de esto, porque no queremos seguir en ese círculo vicioso de aprender mentiras y enseñar mentiras. Por eso rogamos en el nombre de Yeshua para que tú nos hables, para que tú nos enseñes, para que tú quites el corazón de piedra, para que tú quites, Señor, esas rocas, esa basura de nuestro corazón, y nuestro corazón sea una tierra fértil, una tierra que reciba la semilla de tu palabra y de frutos al 100 por uno. Por eso te rogamos, Señor, que nos hables a través de tu palabra.
En el nombre de Yeshua te lo pedimos. Así es. Santificados a tu nombre, Señor. Así es, papá. Santificados a tu nombre. Vamos a leer todo Sofonías 3. Yo le pido que me acompañe usted si tiene ahí su Biblia. Dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Dice, oh Yahweh, he oído tu palabra y temí. Oh Yahweh, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Y en la ira acuérdate de la bondad. Dios vendrá a Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián. Señora, yo que estoy leyendo y estoy tan emocionado, yo estoy leyendo Habacuc 3. Padre de la gloria. Oiga, que el Señor les va a hablar esta noche en Habacuc. Vamos a Sofonías 3. Vamos a Sofonías 3. Eso pasa hasta en las mejores familias. Oiga, y como estaba inspirado yo, bendito sea el Señor, me puse rojo y todo. Volvemos, Sofonías 3, acompañen. ¿Y ustedes por qué no me hicieron? Estaba tan buena que no me detuvieron. Tan bonitos, tan respetuosos. Que es verdad, bueno, vamos. Sofonías 3. Ahora sí estoy enfocado. Algo el Señor nos va a hablar allá en Habacuc. ¡Ay de la ciudad! Rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Yahweh. Ahora sí veo voces repitiendo conmigo. Yo sí decía, ¿por qué me siento como tan solo? Padre Santo. No se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces lobos nocturnos, que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Yahweh en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a la luz su juicio, nunca faltará. Pero el perverso no conduce la vergüenza. Hice destruir, aquí empieza a hablar en primera persona el Creador, dice, hice destruir naciones. Sus habitaciones están asoladas, hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Por tanto esperad, me dice Yahweh, hasta el día en que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Yahweh, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Yahweh. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Yahweh ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Yahweh es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Yahweh está en medio de ti, poderoso él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo,
tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré a la desarraigada. Y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Yahweh. Puede usted sentarse, puede usted sentarse. Hermano, el Señor tiene un proyecto que lo va a llevar a cabo. Y ese proyecto lo van a ver todos los ojos de la tierra. Y es un proyecto donde dice que Él va a reunir todas las naciones. O sea, no solo va a reunir a la casa de Israel y a la casa de Judá para gloria y alabanza de su nombre, sino que va a reunir a todas las naciones también. Y es donde va a venir el juicio a causa de la desobediencia. Por eso es que dice el profeta Isaías, aun cuando el pueblo del Señor es tan numeroso como las arenas del mar, dice, solo un remanente será salvo. Hermano, si la casa de Judá y la casa de Israel no se arrepienten de sus malas obras, porque recuerden que así Judá se haya quedado allá, que es el pueblo judío. Por eso cuando a usted le digan, usted se está volviendo judío allá, lo que ustedes están aprendiendo, no, eso es imposible. Los judíos son de la casa de Judá, nosotros somos casa de Israel. Hermano, la casa de Judá no tiene a Yeshua, pero tiene la Torá. Y el pueblo de Israel tiene a Yeshua, pero no tiene la Torá. Entonces, tanto la una como la otra tienen que ser restauradas. También esto ya lo habíamos visto, lo habíamos estudiado. El Señor, a través de Yeshua, va a quitar la ceguera de la casa de Judá, para que puedan verlo a Él como el Mesías. Y a través de Yeshua nos va a meter en el entendimiento de su palabra, o sea, va a poner su Torah en nuestros corazones, porque esa es la promesa, eso es lo que hace parte del nuevo pacto que el Señor está proveyendo para nosotros. Y vamos a Efesios capítulo 2. Todo lo que acabamos de leer aquí en Sofonías redacta, por eso al final dice Yahweh, es como si dijera firmó, es como la firma, ¿sí? Y todo lo que ahí redacta es lo que va a hacer con esa casa, lo que va a hacer con los que no quieran recibir a Yeshua. Por eso es que solo un remanente, aun cuando, hermano, con todo y talí, con todo y kippah, con todo y Torah, los de la casa de Judá que no reciban a Yeshua se pierden, no se salvan. Claro. ¿Sí me escuchó usted? Porque en ese nombre, Con todo y talí, con todo y kippah, con todo y Torah, con todo y menorá, con todo y sus ceremonias, con todo y sus rituales, si no reciben a Yeshua no se salvan. claro. Porque solo un remanente. Solo un remanente. Y hermano, todo el pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Israel, que no reciban, además de Yeshua, la Torah, la instrucción, las palabras. Por eso, hermano, es que el mismo Yeshua lo dijo, yo no vine a abolir, ¿se acuerdan? ¿Eso en dónde es que está? En Mateo 5. Mateo 5, vamos a leerlo. Mateo 5, 17. No pueden quedar dudas. Dice Mateo 5, versículo 17: no penséis que he venido para abrogar la Torá y los profetas. Oiga, Torá y Neviín. Yo no he venido a abrogarla, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Yeshua es la Tanaj viviente. Él es la Tanaj viviente, Él es la instrucción, Él es las palabras, Él es las profecías vivientes. Y Él no vino a abolirlas, Él no vino a abrogarlas. Por eso cuando dicen, hermano, no pueden vivir bajo la ley, es cierto, porque no es ley. Recuérdese que la ley, cuando alguien comete un delito, ¿qué le dicen? Le va a caer la ley. La ley es la que ejecuta los juicios como tal. Pero la instrucción, que fue la que el Señor dio, esa es la que es para el pueblo de Israel mucho antes de que se partiera en dos casas. Antes de que se partiera en dos casas, Él dio la instrucción, Él dio las palabras. Por eso, como compartí hoy con un hermano, no es solamente Torah, no, es toda la Tanaj. Porque de hecho, si usted lee el Salmo 119, es toda la Torah cantada. Es pura canción de lo que es la Torah.
La Torah está en el Salmo 119 cantadita, toda ahí en celebración y en gozo delante del Señor. Pero toda la Tanaj, la instrucción, los profetas y los escritos, toda esa es la palabra que el Señor dio a su pueblo Israel. Ya luego se parten dos casas, casa de Judá y casa de Efraín. Y entonces nosotros, que somos casa de Efraín, identidad, hermano, somos casa de Efraín. ¿Por qué? Porque si bien venimos de la dispersión o pertenecemos a Yeshua. Levante la mano el que pertenece a Yeshua aquí. Hermano, usted es casa de Israel, no lo digo yo, está escrito. Todo aquel que sea de Yeshua, entonces también es linaje de Abraham. Entonces también es participante de la promesa. Y si Yeshua vino solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, estos son versículos. ¿Y por qué los quise traer así? Porque, hermano, esos versículos nos ayudan a nuestra identidad. Es como cuando alguien se quiere legalizar como español. ¿Y qué tiene que aprenderse? El himno de España y otras cantidad de cosas de España. ¿Por qué? Porque tiene que tener identidad como tal. Y así en cualquier país tiene que saber ciertas cosas de ese país. Hermano, si usted y yo queremos pertenecer a esa promesa, si somos de Yeshua, tenemos que tener identidad, porque fue lo primero que se perdió allá a causa del pecado y de la infidelidad. Entonces la palabra, la Torah, los Nevi'im y Ketuvim, o sea, la Tanaj, sí es para nosotros. Sí es para nosotros observarla. Todas y cada una de las palabras que el Señor puso ahí son para nosotros observarlas y obedecerlas. Uy, hay cosas tremendas, hermano. Acuérdense que Yeshua dijo: tomen mi carga que Él dijera. ¿Se acuerdan que Él lo dijo también? ¿Por qué fue necesario que Él dijera eso? Porque es que los judíos, los masoretas, los escribas, todas estas personas empezaron a sacar leyes. Esas sí eran leyes. Leyes que ponían peso y sobrecarga sobre los hombros del pueblo. Y entonces, si la palabra decía no cocinen el corderito en la leche de su madre, ya entonces vienen los masoretas y empiezan a decir: además de esto, no hagan productos derivados de la leche. Y entonces vienen y sacan otra que dice: y no comerán queso. Y entonces, empiezan a poner una cantidad de carga sobre el pueblo. Y entonces el pueblo llegaba así, y como hasta los días de hoy, diciendo: eso es imposible de cumplir. Por eso más bien nosotros, por gracia, a través del Señor, y el antiguo ya es historia vieja, y para mí es solamente el nuevo. Pero aparece Yeshua en escena y dice: tomen mi carga que Él dijera. ¿Por qué? Porque Él ya había dicho: yo vine a cumplirla. Mejor dicho, yo vine a enseñarles cómo es que se obedece. A eso fue que vino Yeshua. Siempre nos enseñaron de mala forma la palabra. A nosotros lo que nos acerca al Padre es su instrucción. A través de Yeshua usted y yo tenemos libre entrada. A través de Yeshua usted y yo volvemos a los brazos del amado. Pero todo esto a lo que nos lleva, cuando usted y yo pertenecemos a Yeshua, cuando nuestros ojos son abiertos, lo que nos lleva es a empezar a obedecer sus palabras. Porque por no obedecer sus palabras fue que le quitó el reino a Salomón. Por no obedecer sus palabras hubo la dispersión del pueblo de Israel. Por no obedecer sus palabras, o a los que no obedezcan sus palabras, es para los que viene juicio. ¿Entiende usted esa parte? Es para los que no entiendan sus palabras. ¿Cuáles palabras? Toda la Tanaj. Toda la Tanaj. ¿O qué era lo que enseñaban Yeshua y sus discípulos? ¿Qué era lo que enseñaba Pablo? La Tanaj. Cuando eso no estaba escrita para enseñarla, el nuevo pacto no existía. En el año 101 más o menos fue que Juan terminó de escribir la última palabra de lo que conocemos como Nuevo Testamento. Fue el conocido como el discípulo longevo. Duró muchos años y fue el último que terminó de escribirla, y ahí se cerró. Y ya muchísimos años después es donde empiezan a aparecer las traducciones, los cambios, y empezaron a ocultarnos muchas cosas. Recuerden lo que dijo Jeroboam cuando empezó a gobernar sobre las 10 tribus. Dijo: no, donde este pueblo siga yendo a Judá, donde este pueblo siga estudiando Torah, donde este pueblo siga adorando a Yahweh, se me van a ir de aquí y van a ir a establecerse en Judá. Entonces, no, más bien, tengo la grandiosa idea, y construyó ídolos y le dijo al pueblo de Israel: Israel, he aquí a tus dioses, los que te sacaron de la tierra de Egipto. Y ahí fue donde hizo pecar al pueblo de Israel. Y eso es lo que vemos hoy en día. Por eso es que no se enseña Tanaj, porque la Tanaj, toda la instrucción y los profetas de los cuales está hablando Yeshua, vienen a ser cosa extraña para el pueblo, para las ovejas perdidas. Pero como el Señor es fiel a su palabra, Él está haciéndonos volver, y por eso usted y yo estamos aquí en esta noche.
Porque el Señor nos está recogiendo. Y va a haber gozo y va a haber alegría. Eso era lo que había en la casa del Padre cuando llegó el hijo pródigo. Nosotros somos ese hijo pródigo que está regresando a casa. Que está regresando a casa. Y por eso, hermano, va a volver el gozo, va a volver la alegría. Eso es lo que está haciendo el Señor. Entonces, después de haber confirmado dos cosas importantísimas. Una, que es que Yeshua ha venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel, para que ustedes se animen a tener identidad. Y la otra, que Él no vino a abrogar sus palabras. Vamos a Efesios 2. Efesios capítulo 2. Verso 11. Dice: por tanto, pero yo miro que si esté leyendo Efesios 2. Yo no vuelvo a ser el oso así. Efesios 2:11 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Yeshua, alejados de la ciudadanía de Israel. Lea eso conmigo para ver si lo estamos leyendo juntos. Dice, desde el 12: en aquel tiempo estabais sin Yeshua, alejados de la ciudadanía de Israel. Sigo leyendo. Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, en la tierra. Esto lo estamos leyendo literal y lo vamos a entender cómo está, literal. Ahí está hablando de que no tener la ciudadanía, ¿sí? Como la identidad. Eso es identidad, tarjeta de identidad. Cuando un policía dice, muéstrame, identifíquese. Identidad, lo que muestra es la ciudadanía. Hermano, usted y yo no tenemos que estar allá, ni necesariamente que hablar hebreo, ni necesariamente hacer parte. No, miremos a ver cómo vendemos lo que tenemos, como salen a veces sectas por ahí, para que nos vamos para allá, para el monte. No, hermano, si el Señor ha de llevar, nos llevará de alguna manera. Pero usted no necesita estar allá para tener identidad como pueblo de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y aquí está diciendo que un pueblo sin Yeshua, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos y a la promesa, es un pueblo sin esperanza y sin el Señor. Ahí está el resumen. Eso es lo que estamos leyendo. El resumen de todo. No estoy, yo quiero que usted lo lea, hermano, ahí, porque no es la interpretación que yo le quiera dar, porque a eso estábamos acostumbrados. Venía una persona, un pastor, un líder, lo que sea, cogía un versículo y daba su interpretación y la enseñaba. Y esto es. Y digan amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y obligaban al pueblo. Así no es como el Señor quiere las cosas. El Señor pone su palabra y entiéndanla y recíbanla y guárdenla en su corazón. Esa es la forma. Esa es la forma. Por eso el Señor va a seguir cambiando muchas cosas en nuestra vida. Muchas conductas y prácticas de hombres van a ser derribadas, porque el Señor va a ser nuestro Dios y nosotros su pueblo. Así es. Dicen así es. Así es. Entonces seguimos leyendo. Hermano, un pueblo sin Yeshua, que es el que va a unir las dos casas, el que viene por las ovejas perdidas de la casa de Israel, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos, o sea, no conozco, no sé qué es eso de la promesa, qué es eso de los pactos, no lo conozco. Esos son sin esperanza y sin el Señor. Verso 13: pero ahora en Yeshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, diga, esparcidos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Yeshua. Mire qué bonito, mi hermano. Clarísimo. Vosotros que estabais lejos, y vuelvo y digo, esparcidos, después de que desde ahí arriba, ¿sí ve lo importante de revisar las raíces? ¿Sí ve lo importante de usted y yo conocer de dónde venimos? Porque si conocemos de dónde venimos, sabemos qué. ¿A dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Solo si usted y yo conocemos de dónde venimos, sabemos para dónde vamos. ¿Sí?
Y eso es lo que el Señor quiere, que usted y yo escudriñemos su palabra. ¿Para qué? Para tenerlo a Él, para acercarnos a Él. Por eso es que si no tenemos su palabra en nuestro corazón, no lo tenemos a Él. Miren lo que dice ahí, lo acabamos de leer. Ajenos a las promesas y ajenos al pacto, no tenemos a Yahweh. Hermano, ajenos. La única forma de usted y yo poder llegar al Padre es a través de Yeshua y la palabra que Él ha enseñado, la palabra que Él ha puesto. Miren cómo hay dos cosas que yo he visto que el Señor resalta mucho. Una es su nombre y la otra es su palabra. Hermano, todo el tiempo usted sigue leyendo la palabra, usted mismo escudriñando, y usted se encuentra lo cuán importante es para Él. Casi que todos los juicios y todas las ruinas y todas las miserias vienen por haberse alejado ¿de qué? De sus palabras, por haberse alejado de la palabra. Y todo lo contrario sucede cuando empezamos a guardar su palabra, y es conocerlo y acercarnos más a Él. Y todo esto sucede a través de Yeshua. La sangre de Yeshua juega un papel súper importante, supremamente importante. Ese es como el sello, hermano. Pero para que usted y yo entendamos las palabras del Señor, usted y yo tenemos que saber de dónde venimos y para dónde vamos. De dónde venimos y para dónde vamos. Dice entonces ahí en el verso 13: pero ahora en Yeshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, dispersión, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Yeshua, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Vuelvo y lo leo: que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿De cuáles dos pueblos habla la palabra por todo lado? Diga, casa de Judá, casa de Israel. La palabra habla de esos dos pueblos todo el tiempo. Todo el tiempo. Por eso incluso era necesario que se partiera el reino desde Salomón. Que el Señor tenga bondad. El Señor sabe cómo habrá hecho con Salomón. Pero de ese pecado y de esa falta y de eso que hizo Salomón, hoy nosotros podemos entonces ser recogidos. ¿Sí ve lo importante de conocer? Hermano, conocer acerca de las dos casas es la columna vertebral de la Tanaj. Si usted no tiene conocimiento sobre las dos casas de Israel, usted no va a entender Tanaj. Por eso se hace difícil, y por eso, para los que no enseñan Tanaj, se hace palabra extraña. Y es cosa extraña, dijo el Señor.